¿El mundo al borde del abismo? Estados Unidos incauta el petrolero ruso Bella 1 en una operación militar sin precedentes. Tensión nuclear en el Atlántico. Lo que comenzó como una persecución de película ha terminado en el evento más peligroso de la década. El Comando Europeo de los Estados Unidos ha confirmado hace minutos el abordaje y la incautación del petrolero de bandera rusa Bella 1, desafiando directamente a la escolta de submarinos enviada por Vladimir Putin. El choque de potencias, la captura del Bella 1. Tras 2 semanas de cacería en aguas internacionales, la Guardia Costera y unidades de élite del ejército estadounidense ejecutaron una maniobra quirúrgica cerca de Islandia. El buque, que transportó millones de barriles de crudo venezolano en el pasado, intentó evadir el bloqueo pintando banderas rusas y cambiando su nombre, pero la administración Trump no dio marcha atrás. Los hechos que estremecen al mundo. Operación de abordaje. Fuerzas especiales estadounidenses tomaron el control del navío bajo una orden judicial federal, ignorando las advertencias de Moscú. Presencia rusa. Fuentes de inteligencia confirman que un submarino ruso y buques de guerra se encontraban en las cercanías. Moscú ha calificado el acto como piratería internacional y una violación flagrante a su soberanía. El factor Venezuela. Esta incautación ocurre apenas 4 días después de la captura de Nicolás Maduro, como parte de la fase 2 del bloqueo total para ahogar económicamente a los restos del chavismo. La respuesta de Moscú, consecuencias impredecibles. Rusia ha lanzado un comunicado incendiario advirtiendo que la incautación de un buque bajo su bandera es una declaración de guerra económica. Mientras tanto, en Washington, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha sido claro: el bloqueo al petróleo venezolano continúa en todo el mundo, y no permitiremos flotas fantasmas bajo ninguna bandera. Estamos a un disparo de distancia de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. El Atlántico Norte se ha convertido en el tablero de ajedrez más peligroso de la historia reciente, advierten analistas militares. El mundo opina. ¿Crees que Estados Unidos hizo lo correcto al incautar el barco a pesar de la amenaza rusa, o Donald Trump está llevando al mundo a una guerra innecesaria? ¿Es esta la única forma de liberar finalmente a Venezuela? Déjanos tu comentario. Tu opinión es clave en este momento histórico. Comparte para que todos sepan lo que está pasando en alta mar. Asalto en alta mar. Estados Unidos captura petrolero de la flota fantasma rusa en operativo relámpago. El bloqueo es total. En una operación que parece sacada de una película de guerra, las fuerzas especiales de Estados Unidos han asestado el golpe más duro hasta ahora a la logística del chavismo y sus aliados. La agencia Reuters y el portal Banca y Negocios confirman que el petrolero Marinera ha sido incautado por el mando europeo tras una persecución implacable de 2 semanas por el Atlántico Norte. Comandos y misiles, el abordaje del Marinera. El buque, que intentó burlar las sanciones pintando una bandera rusa en su cubierta y cambiando su nombre a última hora, fue interceptado cerca de Islandia. Según fuentes militares, el operativo incluyó helicópteros MH-6 Little Bird del Regimiento de Élite 160º SOAR y el guardacostas Uskok Munro. Los detalles que sacuden al mundo. Desafío a Putin. El barco estaba siendo escoltado por un submarino ruso y buques de guerra que no pudieron evitar la extracción estadounidense. El nexo venezolano. El Marinera es una pieza clave de la flota fantasma que transportaba crudo sancionado. Su captura ocurre en el marco de la operación Southern Spear, apenas días después de la detención de Nicolás Maduro. Advertencia de Washington. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue tajante: el bloqueo al petróleo venezolano continúa en todo el mundo. No hay bandera falsa que nos detenga. Guerra comercial o piratería. Mientras en Caracas la presidenta interina Delcy Rodríguez guarda un silencio tenso, en Moscú califican la acción como un acto de piratería internacional. La BNC destaca que este movimiento corta una de las últimas arterias financieras que le quedaban al sistema para sostenerse tras la caída de Maduro el 3 de enero. Estados Unidos ya no solo sanciona papeles, ahora captura barcos en las narices de los rusos. El tablero cambió para siempre, aseguran analistas navales. El debate está encendido. ¿Crees que esta incautación militar es el paso final para asfixiar al sistema, o estamos presenciando el inicio de un conflicto directo entre y Rusia en nuestras costas? ¿Es lícito abordar buques de bandera rusa en aguas internacionales? Déjanos tu comentario.
Tu opinión cuenta. Comparte esta noticia que está haciendo historia. Fuego cruzado en el Atlántico. Rusia amenaza con respuesta militar tras el asalto pirata de EU al petrolero Marinera. El mundo en vilo. La madrugada de este miércoles, lo que comenzó como una operación de incautación se ha transformado en el mayor desafío nuclear del siglo XXI. Tras la exitosa captura por parte de comandos de Estados Unidos del petrolero de bandera rusa Marinera, el Kremlin ha roto el silencio con una advertencia que ha hecho temblar a las cancillerías de todo el planeta. La piratería estadounidense no quedará sin respuesta. El reporte de Reuters, un abordaje bajo la sombra de misiles. Según fuentes de inteligencia citadas por Reuters, la operación fue una demostración de fuerza bruta. Comandos estadounidenses, bajo las órdenes directas de la administración Trump, abordaron el buque cerca de las costas de Islandia. Sin embargo, el detalle que hiela la sangre es que un submarino de ataque ruso y una fragata de guerra observaban a pocos kilómetros de distancia, con sus sistemas de armas bloqueados en las unidades de la Marina de EU. New York Post. Putin no se quedará de brazos cruzados. El New York Post informa hoy que el Ministerio de Defensa ruso ha calificado la incautación como un acto de guerra. Moscú sostiene que el buque, que transportaba crudo vinculado a Venezuela, se encontraba en aguas internacionales bajo la protección de la bandera soberana de Rusia. Los puntos clave de la crisis. Operación Southern Spear, EU afirma que el buque es parte de una flota fantasma que financia el terrorismo y al sistema remanente de Nicolás Maduro. Tensión en el Reino Unido. Downing Street se ha negado a comentar mientras el barco incautado es escoltado hacia aguas británicas, lo que Rusia interpreta como una complicidad de la OTAN. El factor Maduro. Esta escalada ocurre mientras Nicolás Maduro comparece en un tribunal de Nueva York, declarándose inocente y llamando a la resistencia desde su celda en Manhattan. ¿Estamos a un paso de la Tercera Guerra Mundial? Analistas de la BBC advierten que esta es la primera vez en la historia reciente que Estados Unidos captura por la fuerza un buque con bandera rusa en alta mar. La respuesta de Putin podría no ser en el Atlántico, sino en otros puntos calientes del globo, elevando el riesgo de un enfrentamiento directo. Estados Unidos ha cruzado la línea roja definitiva. Ya no se trata de sanciones, se trata de la soberanía de los mares. El oso ruso ha sido provocado en su punto más sensible, sentencian expertos en geopolítica. Tu opinión es decisiva. ¿Crees que la administración Trump hizo bien en capturar el petróleo ruso para asfixiar definitivamente al chavismo, o estamos arriesgando una guerra nuclear por un barco? ¿Es esto justicia o piratería moderna? Déjanos tu comentario. No te quedes fuera de la historia. Comparte esta noticia antes de que sea censurada. Fuego cruzado en el Atlántico. Rusia amenaza con respuesta militar tras el asalto pirata de EU al petrolero Marinera. El mundo en vilo. La madrugada de este miércoles, lo que comenzó como una operación de incautación se ha transformado en el mayor desafío nuclear del siglo XXI. Tras la exitosa captura por parte de comandos de Estados Unidos del petrolero de bandera rusa Marinera, el Kremlin ha roto el silencio con una advertencia que ha hecho temblar a las cancillerías de todo el planeta. La piratería estadounidense no quedará sin respuesta. El reporte de Reuters, un abordaje bajo la sombra de misiles. Según fuentes de inteligencia citadas por Reuters, la operación fue una demostración de fuerza bruta. Comandos estadounidenses, bajo las órdenes directas de la administración Trump, abordaron el buque cerca de las costas de Islandia. Sin embargo, el detalle que hiela la sangre es que un submarino de ataque ruso y una fragata de guerra observaban a pocos kilómetros de distancia, con sus sistemas de armas bloqueados en las unidades de la Marina de EU. New York Post. Putin no se quedará de brazos cruzados. El New York Post informa hoy que el Ministerio de Defensa ruso ha calificado la incautación como un acto de guerra. Moscú sostiene que el buque, que transportaba crudo vinculado a Venezuela, se encontraba en aguas internacionales bajo la protección de la bandera soberana de Rusia. Los puntos clave de la crisis. Operación Southern Spear, EU afirma que el buque es parte de una flota fantasma que financia el terrorismo y al sistema remanente de Nicolás Maduro. Tensión en el Reino Unido. Downing Street se ha negado a comentar mientras el barco incautado es escoltado hacia aguas británicas,
lo que Rusia interpreta como una complicidad de la OTAN. El factor Maduro. Esta escalada ocurre mientras Nicolás Maduro comparece en un tribunal de Nueva York, declarándose inocente y llamando a la resistencia desde su celda en Manhattan. ¿Estamos a un paso de la Tercera Guerra Mundial? Analistas de la BBC advierten que esta es la primera vez en la historia reciente que Estados Unidos captura por la fuerza un buque con bandera rusa en alta mar. La respuesta de Putin podría no ser en el Atlántico, sino en otros puntos calientes del globo, elevando el riesgo de un enfrentamiento directo. Estados Unidos ha cruzado la línea roja definitiva. Ya no se trata de sanciones, se trata de la soberanía de los mares. El oso ruso ha sido provocado en su punto más sensible, sentencian expertos en geopolítica. Tu opinión es decisiva. ¿Crees que la administración Trump hizo bien en capturar el petróleo ruso para asfixiar definitivamente al chavismo, o estamos arriesgando una guerra nuclear por un barco? ¿Es esto justicia o piratería moderna? Déjanos tu comentario. No te quedes fuera de la historia. Comparte esta noticia antes de que sea censurada.